Hola, ¿qué tal amigos de Cosas que cuenta la gente que sabe cosas? Y como les comentaba, me encuentro aquí en el Colegio de San Ildefonso, un espacio histórico, artístico y cultural que representa, sintetiza de alguna manera la historia de todos los que somos o nos llamamos mexicanos. Pero fíjense que si bien siempre les he hablado de este lugar, a mí me gusta mucho referir San Ildefonso porque es un espacio de conexiones históricas y tal. El día de hoy les quiero compartir una cosa muy personal. El día de hoy llevé a nuestros alumnos al Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Y justamente algo que analizábamos o reflexionábamos sobre la historia es que no les ha pasado, y por eso lo quiero compartir, porque ellos llegaron a esa conclusión, que en ocasiones cuando nos gusta la historia, o esto va dirigido más a todos los que nos encanta esto, a la historia, el arte, la cultura, pareciera que sabemos cosas, pero sabemos cosas como en pedacitos, como en bocaditos. Hasta nos pasa en nuestras, así como dicen, pasa hasta en las mejores familias. ¿No les ha pasado, por ejemplo, luego cuando le preguntan ustedes a su mamá o a su papá, oye mamá, oye papá, ¿cómo se conocieron? ¿De dónde venimos? Y luego hasta parece que suena como una cosa mistérica, así de como cosas así secretos de familia que nadie quiere saber, así insondables o perturbadores, hasta a veces uno pensaría que fueran a aparecer. Y de repente decimos, es que no sé tanto ni de mi pasado, ni de lo que entendemos, ni de lo que vemos a nuestro alrededor. Y que justamente eso pasaba, o alguna de esas reflexiones detonó en algunos de nuestros alumnos. ¿A qué quiero llevar con esto? Que el día de hoy les queremos platicar un poco y reflexionar sobre lo importante que es saber historia, pero a veces nos damos cuenta que son pedazos. Entonces, aquí la pregunta es, no sé, sabemos si es bueno o malo, o cómo podemos hacer para hacer una historia más integral, o qué pasa si pensamos que la historia a veces realmente es importante eso que sepamos o sabemos de algo para alguien, o por qué pasa eso, ¿no? Entonces, el día de hoy, este podcast que cabe mencionar, hoy me encuentro aquí, pues no solo con mi soledad, sino más bien cobijado por este gran espacio que definitivamente para mí tiene muchas reflexiones. Pero hablemos de historia y de esas pedacerías o de esos bocaditos que a veces sabemos de la historia y nos ponemos a pensar, ¿realmente serán ciertos o no? ¿O para qué nos sirve? ¿Va? Fíjense ustedes que cuando yo decidí ser historiador, digo, porque eso me puedo definir como tal, eh, yo pensaba en la historia como en una cosa de una historia, una narración que es resultado de varios procesos y de varias situaciones que de mi interés principalmente emanaban. Es decir, a mí me gusta la historia, pues quizás por las edificaciones como esta. Sepan ustedes que San Ildefonso es un edificio del siglo XVIII, pero realmente se fundó desde el siglo XVI. Aquí han pasado infinidad de situaciones que marcan la historia de nuestro país, por ejemplo, la historia del muralismo, de ahí es que ustedes ven en la parte de atrás los murales de José Clemente Orozco, pero también tiene otras partes en este recinto inmenso, otras referencias de artistas, de creadores que también se dieron a la tarea de hacer algo. Pero de algún modo también este espacio es un fragmento de un todo, me explico. Si tú quieres conocer la historia de toda esa historia que hoy llamamos de México, pues puedes venir y a través de una visita guiada, por ejemplo, como la de nuestros voluntarios, ustedes escuchan ruido, no vayan a pensar que está viciado. Lo estamos haciendo en vivo en un día de transmisión cotidiana, en este caso es un día domingo donde el público viene y tenemos a algunos voluntarios que les hablan sobre la historia de lo que fue aquí. Bueno, en la anécdota que les decía del día de hoy, llevamos a nuestros alumnos que después también van a dar visitas guiadas y justamente en ese camino veíamos las colecciones de aquel museo y entonces nos decía, y yo después ya cuando estábamos aquí les decía, ¿alguna vez se han puesto a pensar qué tan importante es entender nuestro pasado? Pero la pregunta es, ¿quién nos hace entender eso? Es decir, ¿quiénes se dedican a presentarnos esos objetos, esas curadurías, porque así se les conoce? Cuando ustedes van a un museo, cuando ustedes ven objetos dentro de una sala de exposición, ven murales sobre sus muros, sus paredes, tienen una razón de ser, obedecen a una circunstancia.
esa circunstancia en el tiempo quizás no se transfiere así, completa, pero resulta que eso obedece a una intención inicial. Lo mismo pasa en una sala. Entonces ellos decían que nuestros alumnos percibían ese pasado, esa memoria histórica como algo muy fragmentado, como si nada más conociéramos partes de. Y en efecto, eso sucede por una primera razón. Somos los seres humanos los únicos en la faz de la Tierra a los que nos interesa conocer nuestro pasado, de dónde venimos, quiénes somos, por qué somos así, para qué somos así, ¿no? Y a lo mejor dirán, ¿resultará no un tanto ocioso hacer una pregunta de esa índole? Puede ser. Pero sepan ustedes que la memoria histórica y la memoria de los humanos tiene esa necesidad. O sea, pensar que en un día ustedes despierten y no sepan de dónde vienen, pues créanme que va a resultar algo complicado. Bueno, entonces, y ustedes dirán, ay, Jonathan, pero ¿qué pretendes con esto? Pues repensar que gran parte de lo que somos hoy, a veces lo damos como por hecho, ¿no? Pensamos que porque el hecho que somos hijos de papá y mamá y que porque ellos se conocieron, bueno, pues de ahí venimos, pero no sabemos por qué nos comportamos de determinada manera, por qué desarrollamos códigos de lenguaje intrafamiliar en el que tenemos ciertos espacios de acción, por qué decidimos estudiar lo que queremos estudiar, por qué decidimos trabajar en donde nos gusta trabajar o no nos gusta trabajar en ese lugar, en fin, todo esto es un resultado de todo. Aquí entonces, ¿a qué quiero llegar? Que con esos fragmentos, con los espacios como los museos que nos ayudan de alguna manera a reconstruir nuestra historia, también podemos recrearla y reivindicar nuestra historia. Algo que también decían nuestros alumnos en ese momento es que veían que, por ejemplo, hoy que estamos hablando de mujeres, del feminismo, de colectivos o de minorías, decían, es que, por ejemplo, pues la homosexualidad, por ejemplo, en el mundo griego, en la cultura griega, en la antigüedad, era un ejercicio muy cotidiano. Y sin embargo, a través de la historia siempre ha sido objeto de señalamientos y tal. Entonces, con esto a lo que voy es que muchas personas piensan que la historia pareciera que se nos es dada así, ¿no? Es resultado de muchos procesos. Hoy, a estas referencias a las que me estoy enfocando, pues es justamente la necesidad de una constante revisión de nuestra historia. Ojo, con ello no les quiero decir y vayan a pensar que hay que inventarnos historias nuevas, no. Lo que sucede es que en el pasado hubo personas que omitieron esas presencias. No quiere decir con ello que lo hayan hecho de manera malintencionada, tampoco podemos decir que lo hicieron porque se les olvidó, sino porque justamente la historia en el pasado había sido pensada como para una cosa de élite o de grupos muy especializados y no. Yo lo que les quiero venir a decir hoy en este podcast y en este ratito que estamos platicando es que la historia toda de todas las personas, de todos los individuos, las y les personas que hagan la vida cotidiana, que hacen la civilización, es importante. Lo que sucede y lo que pasa es que el día de hoy estamos viviendo procesos comunicacionales distintos. Antes, hace muchos años, y no tampoco hace tantos, es más, podemos referir un momento determinante, la pandemia marcó un cambio. Ahí voy al siguiente punto. Solemos pensar que la historia, además de ser para especialistas, hay que aprendernos un montón de fechas. Ah, qué hueva, ¿no? Ah, qué flojera. Ay, qué cansado. No. La historia también es una posibilidad para significar lo que para nosotros primero es importante. Se los pongo muy sencillo. Por ejemplo, en su casa, ¿qué celebran? El cumpleaños de mamá, el de papá, el de mi hermano, de mi hermana, mis hermanes, el personal. Y con ello, pues también nos vamos yendo, bueno, por ejemplo, el cumpleaños de la abuelita, la comida familiar, la cena de Navidad, la reunión del 15 de septiembre, es decir, marcamos momentos que son importantes primero para nosotros y luego para el resto.
Unos quizás de esos momentos son importantes para mucha gente, pero los más importantes, los más esenciales son los que generamos en nuestras casas. Entonces, si partimos de esa premisa, entonces tenemos que entender que en la historia, en el tiempo, la historia que está en los museos, la historia que está en los libros de historia, pues son fragmentos de alguien que escribió esa historia, pero no es una historia total. Pensar que un museo resguarda el todo de algo, pensar que un libro de historia te va a decir algo, a mí me pasa muy seguido, yo con la profesión de historiador, luego me dicen, oye Jonathan, ¿tú qué sabes tanta historia? ¿Cuándo pasó esto? Como si fuera mi cabeza, una especie como de enciclopedia, donde yo tengo ahí registrados todos los datos de todo el mundo. No, la verdad me confieso, y si esto les demerita un poco el que nos sigan en este podcast de cosas que cuenta la gente que sabe cosas, pues justamente hace alusión también nuestro nombre a lo que estoy diciendo. Cosas que cuento que sé, pero yo no me sé todas las cosas, ni nuestras colaboradoras, ni todos los voluntarios. Es decir, las cosas que cada quien sabemos, justamente las sabemos porque nos gustan, porque las disfrutamos, porque forman parte de este fragmento de historia. Esos pedacitos, esos fragmentos con los que yo empezaba hablándoles un poco de qué tan importante es entender la historia, y aunque sean fragmentos, son valiosos, lo que nos pueden ayudar es hacer una especie como de entramados más grandes, ¿no? Porque cada vez que vamos a un museo, cada vez que vamos hacia la búsqueda de un nuevo libro, en eso vamos a encontrar que las personas dicen algo de una manera distinta. Entonces nos puede ayudar eso a nutrir, a entender el proceso histórico, que también es resultado de nuestras propias acciones. Entonces, preguntarán, bueno, y entonces, ¿cómo puedo hacer yo para sentir que eso poquito que sé es valioso? Primero, porque es importante para ti. Segundo, porque forma parte de lo que eres, de tu identidad, de dónde vienes, de tu forma de hablar, de tu forma de ser, lo que representas, porque tú de alguna manera representas a un grupo. ¿Cuál es el primer grupo al que representas? Tu familia. Y después de ello, pues a una sociedad. Esa sociedad es muy compleja, y entonces ese reflejo lo encuentras en los museos, lo encuentras en los libros, lo encuentras de muchas maneras. ¿Cómo lo puedes hacer tuyo? A través de la escritura, a través del dibujo, a través de los métodos que tú consideres sean los más adecuados, en los que te es más cómodo accionar. Hablar de historia no se trata de memorizar fechas, y menos una cantidad de fechas que a lo mejor después ni vas a saber para qué te las memorizas. Y lamentablemente pasa mucho eso, porque cuando vamos a los museos, pues vamos primero, nuestro primer contacto casi en la mayoría, no estoy diciendo que sea de todos, empieza en la escuela, ¿no? Nos acordarán cuando éramos chavillos y que nos mandaban, oye, tienes que ir al Museo de Antropología, o tienes que, ay, no quiero ir, pero tengo que ir. Ya de facto ahí tienes una sensación como de obligación, más que de gusto. Y justamente eso es lo que va generando que después digas, ah, hay un museo, no, bueno, primero vamos al cine, ¿no? O luego vamos al teatro, o vamos al café, y ya la última opción es el museo. Pues no, chicos, desarticúlense de esa idea, porque justamente un espacio como este, a lo que te invita es a reflexionar sobre lo que pasó aquí, ¿no? En efecto, lo que ustedes ven transitar aquí a mis espaldas, pues es gente que quiere venir a ver esos murales. ¿Por qué quizás se le ocurrió a José Clemente Orozco representar eso? ¿Por qué vienen acompañados de sus hijos, de sus amigos, de sus novios, de, de la persona con la que más aman? Porque justamente en ese sentido también hay un acompañamiento. Y en ese acompañamiento pues hay intercambio de ideas, hay una interlocución, hay una experimentación. Yo los invito a que siempre sea esa una posibilidad cada vez que vayan o tomen la decisión de visitar un museo. No, pero es que a veces es aburrido, o me regaña el oficial porque me acerco a las obras. Sí, en efecto. A veces nos cuesta mucho trabajo pensar o entender que hablar sobre algo o ir a un lugar implica que me tengo que comportar de determinada manera. Pensar que si yo no tengo un conocimiento previo, ¿para qué voy a un museo? No vayan a pensar que soy alguien que no tiene una formación, pensar que me van a regañar los oficiales. En efecto, los oficiales hacen su trabajo, pero no se preocupen, el museo no es para eruditos, no es para gente que tenga
una inteligencia artificial enorme, ¿no? Simple y sencillamente piensen en que ir a un museo es una posibilidad de abrir puertas y ventanas de conocimiento. Conocimientos que ustedes al leer, al observar, al hacer suyos, les sean generosos para que esos pedacitos de historia que ustedes traen en su cabeza, pues, con razón. Porque ¿saben qué? Todo lo sucedido en la historia de alguna manera lo hemos reflexionado en varias situaciones, a través de un documental en la televisión, o que lo leí en una nota de periódico, en fin, hay muchas posibilidades. Pero la posibilidad más amplia es la que ustedes tengan, que es la disposición a estar abiertos. Por eso, hoy en esta tarde en la que estamos platicando sobre estos pedacitos de historia, también pensar que un museo es aburrido, que es cansado porque hay muchas salas y hay muchas cosas, pues no. Piensen también que una visita a un museo no hay que verlo todo. Esto es como cuando ustedes, ¿a poco cuando van a comer pizza piden todas las pizzas de la pizzería? Pues claro que no, piden la que les gusta. Esa la disfrutan y lo que queda, pues se lo llevan a casa. Aquí pasa algo similar. Ya lo recorrí, yo considero que ya con esto es suficiente. Si nos da que la sed, el hambre, pues vámonos a comer. Gracias, nos retiramos y en otra ocasión volvemos. Esa es la posibilidad. También a veces pensamos que esto es como maratón, ¿no? Como cuando uno agarra las palomitas y se echa a ver la serie y te echas toda la temporada. Pues no, definitivamente no. También tenemos que pensar que el andar, el hacer el espacio me refiero a caminarlo, a ser uno mismo en este lugar, no es un espacio de obligación. Quítense esa idea de su cabeza. Mejor pensemos en que el arte, la cultura, eh, los espacios históricos, los museos, son posibilidades. No, pero es que yo no estudié historia. No es necesario, créeme que nadie estudia dirección y nos encantan las películas. O poca gente estudia actuación y nos encanta la actuación de las personas. Por ejemplo, si un día amanezco y tengo ganas de ir a un museo, vamos a suponer el Colegio de San Ildefonso, ¿qué voy a ver ahí? Actualmente contamos con muchas herramientas digitales, entonces yo puedo poner en mi buscador de preferencia Museo del Colegio de San Ildefonso, y entonces les van a salir un montón de cosas, de datos históricos que sucedieron aquí. Por ejemplo, a grandes rasgos, yo les podría platicar aquí. ¿Sabían ustedes que aquí se fundó la Universidad Nacional Autónoma de México, la actual? ¿Sabían ustedes que aquí inició el movimiento muralista mexicano? ¿Sabían ustedes que este espacio así arquitectónico barroco del siglo XVIII fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1987? ¿Sabían que aquí, por ejemplo, estudiaron las primeras mujeres en el siglo XX, entre las cuales hubo personajes tan importantes como Frida Kahlo o Adelina Sendejas? Ya con esto que acabo de decir y que lo dije como abuelo de pájaro, ustedes pueden decir, mira, si a mí me gusta la pintura, puedo venir a ver cómo José Clemente Orozco, o David Alfaro Siqueiros, o Fernando Leal, o Jean Charlotte hicieron estos murales que están a mis espaldas. O ¿por qué fue declarado en 1987 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO el edificio? ¿Qué características arquitectónicas tienen que lo hacen merecedor de ese reconocimiento? O también, por ejemplo, si yo soy universitario, a lo mejor puedo ser preparatoriano, CCHero, Puma de alguna de nuestras facultades. Pues es muy importante venir a conocer que aquí se reabrió la universidad. Gracias a ese fenómeno que sucedió en el anfiteatro Simón Bolívar del Colegio San Ildefonso, pues ustedes se van a poder dar cuenta de la riqueza histórica que este edificio encierra. Además, o por ejemplo, ¿sabían ustedes que desde 1992 fue convertido o adaptado para ser museo? Es de ahí que ustedes pueden encontrar en sus buscadores muchas reflexiones acerca de la historia de San Ildefonso. Entonces, sí, y esto ustedes dirán, bueno, ¿y para qué? Pues para que justamente les despierte un interés, les despierte una intención, y entonces vengan y conozcan el edificio. Así, yo ahorita estoy refiriendo a San Ildefonso. Pero, por ejemplo, si ustedes van a Bellas Artes, por ejemplo, ¿sabían ustedes que Bellas Artes tardó más de 20 años en construirse porque fue un edificio que empezó en el Porfiriato y terminó hasta 1974 de realizarse, ya después de terminado este fenómeno de guerra?
O, por ejemplo, sabían que el primer museo más importante que se fundó en México, pues es el Museo Nacional de las Culturas. Podrían pensar quizás en el Museo Nacional de Antropología, que es uno de los museos más importantes del mundo, no solo por lo que resguarda, sino porque prácticamente es el museo que representa el constructo de la identidad de este país, ¿no? La mexicanidad. En fin, hay una múltiple cantidad de informaciones y sepan ustedes, culturalmente hablando, México es uno de los países que resguarda, que tiene más museos en su ciudad, en la Ciudad de México. Entonces, hay muchas referencias que podemos conocer. Basta que tengamos la voluntad y las ganas de visitarlos. Entonces, no sé, a veces cuando hablamos de historias y de pedazos de historias, pensamos que porque no tenemos todos los elementos a nuestro alrededor, no nos podemos hacer acreedores a que podamos disfrutarla. Para nada, muchachos. Créanme que eso es lo menos que puede pasar. Al contrario, pensemos que esa es una gran posibilidad para entonces hacer y reaprender lo que somos. Eso los va a motivar a quizás querer saber más sobre cómo es su familia, de dónde vienen, por qué tienen determinados comportamientos o costumbres en la casa y por qué no quizás un día cuando lleguen a un museo en donde a lo mejor hablen sobre determinadas cosas, ustedes encuentren ahí una conexión que los vuelva a llevar a su familia y entonces en la próxima visita a ese lugar, a ese museo, los va a llevar a que vayan acompañados de papá, mamá y los demás. Y justamente, o del amigo, la amiga, el novio, la novia, el novio. Entonces, finalmente, ustedes tienen la sartén por el mango, como se dice, tienen una gran posibilidad de hacer muchas actividades, de hacer muchas posibilidades dentro de los museos y no olviden, lo más importante de existir de estos recintos, que hoy les llamamos museos, de los espacios culturales, de las galerías, de los espacios públicos habilitados para presentar exposiciones, en fin, todo eso es con una única razón, que los que el público, que la gente, que los visitantes los disfruten. No tendría una razón de ser esto sin lo que llamamos público, sin lo que llamamos visitantes, sin lo que llamamos gente que le gusta el arte, la cultura y obviamente la historia. Así que, chicos, el día de hoy a mí me ha gustado mucho platicar el por qué y para qué vamos haciendo estas historias. No se sientan limitados con lo poquito o lo muchote que ustedes sepan de historia, solamente siéntanse con la disposición, la voluntad de que esos pedacitos de historia, esos bocaditos que a veces luego los leemos en un libro, en una revista, en un almanaque, en una estructura, nos lleve a querer saber más, que nos dé hambre, que esos bocaditos sean como botanitas en las cuales digas, quiero saber más sobre cómo se dio el proceso histórico, por qué le llamaban antes aquí a Nueva España y después se llamó México, cómo llegó mi familia, y el día de hoy, por qué mi familia celebra tal momento, tal festividad, y por qué justamente esa festividad no es igual en otros lados del mundo. Siempre siéntanse con la confianza que ese bocadito de historia les despierte el apetito para seguir aprendiendo más, para conocer más, y que con ese aprender ustedes tengan un gusto por siempre hacer suyo lo que llamamos patrimonio, lo que es parte de este vivir y de disfrutar, que es tan importante, tan rico y de verdad tan gustoso como ir al cine, ir al teatro o simple y sencillamente caminar por una alameda un domingo en la mañana. Chicos, me gusta mucho saludarlos siempre. Gracias por acompañarnos en este podcast, su podcast de cabecera, cosas que cuenta la gente que sabe cosas. Los invitamos a que todos los domingos formen parte de esta comunidad. Ahí, ya saben, muy pronto vamos a tener más conexiones y nuevamente espero verlos aquí, que nos acompañen en nuestra siguiente transmisión. Hasta pronto, los saluda Jonathan Chávez. Un gusto que nos hayan acompañado este domingo. Bye.